Hace unas horas se ha iniciado la segunda parte de este año 2020 y en el país, si bien es cierto, se mantiene el estado de emergencia sanitaria, más bien el denominado aislamiento social está solamente focalizado a determinados lugares. Sin embargo, si se quiere, reencuentro que se ha establecido del poder salir a la calle deja una sensación de un desorden mayúsculo como es el que, con un poco de humor negro y más aún con el fondo de Nietzsche, se puede observar en este vídeo que estuvo circulando en redes sociales. Bueno, pues ese desorden, ese mismo desorden, pareciera que no escapan las instituciones, sobre todo las instituciones ligadas al derecho, como los poderes del Estado y el sistema de justicia en general. Entonces, en medio de ese laberinto, en medio de esa confusión, es donde más tiene que surgir el derecho de una manera objetiva, de una manera técnica, de un desarrollo con decisiones, con razonabilidad y proporcionalidad para poder solucionar esta suerte de pandemonium que se ha desarrollado y que deja como secuela la pandemia. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y le doy la bienvenida al programa 153 de Tribuna Constitucional, Pandemia y Pandemonium. No olvide suscribirse, no olvide revisar las diferentes secciones que hay en el canal, todas muy variadas y muy pronto una sección para el Brasil. Nuevamente, bienvenidos. Lo que le proponemos es dar una mirada en 5 ámbitos, pero una mirada con el catalejo, con la lupa jurídica. No alcanzamos, no es el propósito del programa, hacer el análisis social, económico, que seguramente otras personas en otros espacios lo pueden realizar. Lo que aquí vamos a analizar, cómo se está desarrollando este laberinto, primero en los 4 poderes del Estado. Siempre lo contamos como tal al Tribunal Constitucional. Y luego, para terminar, en todo el sistema de justicia. Comencemos. Primero, el Poder Judicial. El Poder Judicial seguramente, con grandes esfuerzos, simplemente ha venido trabajando a un alcance máximo del 20%. Esto estableciendo juzgados y salas especiales para atender cuestiones de mucha urgencia. Sin embargo, los plazos procesales han quedado suspendidos todavía hasta el 17 de julio. Y no es que luego del 17 de julio vuelva todo a la normalidad, porque hay 2 problemas. El primero, el de infraestructura. La infraestructura de muchos lugares, de muchas sedes del Poder Judicial no alcanzan para respetar las reglas del distanciamiento social. Como muchas veces decimos, hay juzgados donde para que entre el sol tiene que salir el juez. Y el otro problema es el problema humano. No van a poder reintegrarse ni las personas sexagenarias, ni las personas que laborando en el Poder Judicial tengan enfermedades preexistentes. Esta es la realidad que se da del mostrador hacia adentro. Ahora, la realidad que se da del mostrador hacia afuera es más desordenada todavía. Porque de los millones de personas que han perdido su empleo, basta que solamente un porcentaje lo judicialice para que esto signifique el colapso de los juzgados laborales. Y si la llamada suspensión perfecta, que en sede administrativa el Ministerio de Trabajo en primera instancia la viene declarando improcedente, porque señala que primero se ha tenido que agotar el pago de vacaciones, se ha tenido que agotar la reducción del sueldo y que la última ratio sería la suspensión perfecta, muchos de ellos probablemente también lleven a colapsar los juzgados contenciosos administrativos. Ni hablar en el ámbito civil, porque las obligaciones no se están cumpliendo y no hay que ir muy lejos. Si hay una persona que arrienda 3 inmuebles y que su vida depende del arriendo, de la renta de esos inmuebles, simplemente va a señalar de que no puede disminuir o disminuirá muy poco la renta para poder sobrevivir. Y el arrendatario le dirá que al haber perdido su trabajo tampoco puede pagarle. Todo esto van a multiplicar los conflictos, insisto, en el área civil y, cómo no, seguramente en el ámbito comercial. En el ámbito familiar, ni hablar.
digamos, el solo aislamiento, la sola posibilidad de no salir de casa genera problemas de estrés y problemas psicológicos que evidentemente, sumados a la crisis laboral y económica, determinan casos de violencia familiar, cuando no, muchos de ellos inclusive rayando en lo penal, con el tema de los feminicidios. En el aspecto constitucional se pueden dar de dos ámbitos, digamos, este embalse de procesos que se vienen a corto plazo. En el ámbito individual, con los amparos y habeas corpus contra varias medidas tomadas en el estado de emergencia, muchas de ellas consideradas que no han respondido ni a la razonabilidad ni a la proporcionalidad. Y respecto ya a los procesos constitucionales abstractos, se va seguramente a cuestionar los decretos de urgencia que están en la Constitución para darse para situaciones seguramente como estas, pero en materia económica y financiera. Sin embargo, se han dado en materia tributaria. Y en el ámbito tributario la Constitución da una reserva para que esto, en todo caso, lo pueda pedir el Ejecutivo facultades para que se den en decretos legislativos. Es decir, el control constitucional tiene que ser anterior, no posterior, como se da en los decretos de urgencia. Y en el ámbito penal, pues, solamente se han venido dando el ámbito de las prisiones preventivas, en el cual se ha dado libertad a personas por la posibilidad del contagio con el COVID-19. Por ejemplo, todavía no tenemos noticia de que se haya hecho efectiva la liberación a raíz del estado de cosas inconstitucional declarado por el Tribunal Constitucional para comenzar el deshacinamiento carcelario, cosa que tocamos en el programa número 147. En el ámbito del Poder Ejecutivo seguramente puede haber alguna calificación política, que insisto, este no es el lugar. En el ámbito jurídico de todos los anuncios realizados, más allá de las medidas tomadas en el estado de emergencia, seguramente la que levantó mayor polvareda fue la posibilidad de realizar una expropiación. Primero, porque el anuncio del presidente de la República no especificaba la proporcionalidad que tendría. Es decir, no solamente tiene que darse una necesidad pública, sino qué porcentaje, qué tanto de las clínicas podrían ser en un eventual escenario expropiadas. Solamente la unidad de cuidados intensivos o, de alguna manera, a qué cosa era lo que se refería. Pero con seguridad lo que más preocupó es que anunció la aplicación del artículo 70 de la Constitución como si dependiera del presidente de la República, cuando el artículo 70 de la Constitución establece una reserva absoluta. Esto solamente se hace por ley emanada del Congreso, ¿no? Y entonces la pregunta era, si el Congreso sigue el compás, entonces podríamos tener algún freno constitucional contra esta medida. Y si no le sigue el compás, probablemente se especulaba el pedido de una cuestión de confianza, cosa que ya legitimó el Tribunal Constitucional anteriormente. Sobre el tema de la expropiación lo hablamos también en el programa 151. Esta torre de Babel, este desorden, no escapa al poder legislativo. Entre una serie de proyectos que vienen aprobándose en comisiones, seguramente el que ha sonado más es el que propone eliminar la inmunidad parlamentaria. Y para eliminar la inmunidad parlamentaria se tendría que hacer una reforma constitucional, palabra o frase que hasta el momento no se ha escuchado. La inmunidad parlamentaria está concentrada en el artículo 93. Y no se trata de eliminarla por su mal uso. La inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria son garantías institucionales. Es como si por un mal funcionamiento de una municipalidad se le quitara la autonomía, o por un mal funcionamiento de una universidad se le quitara la autonomía. La autonomía municipal, la autonomía universitaria y, como no, la inmunidad parlamentaria son garantías institucionales, son garantías de arresto y de proceso por la posibilidad de delitos comunes, que lo que cuidan
es que al ser este un cargo político, alguien por fuera no esté llenando de denuncias de tal forma que distraigan la labor congresal. Seguramente ha sido mal utilizada. Con seguridad hay que ponerle candados, pero eso será en una ley de desarrollo, constitucional. Probablemente, si se aprueba esto posteriormente en el Pleno, tendremos un nuevo proceso de inconstitucionalidad establecido por congresistas contra el propio Congreso. El Tribunal Constitucional no escapa a esto. Probablemente, si todo esto que hemos hablado de la posibilidad que lo que de alguna manera se vea en el Poder Judicial no responda o el recurrente considere de que se le ha vulnerado algún derecho fundamental, termine en el Tribunal Constitucional en un amparo contra resoluciones judiciales o en un habeas corpus contra resoluciones judiciales, cuando no con algún proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, con determinado decreto de urgencia. Pero más allá de esto, el desorden radica en que la enorme labor, la inmensa labor que va a tener que desarrollar el Tribunal Constitucional lo hace con fecha de vencimiento de 6 de sus magistrados. Hace un rato largo que cumplieron los 5 años, ¿no? El presidente de la República, resulta curioso que siendo, según la Constitución, la persona que personifica a la nación, no puede quedarse un instante más en el cargo de los 5 años. Sin embargo, responsabilidades como el defensor del pueblo o los magistrados del Tribunal Constitucional pasan con largueza ese plazo. Sin lugar a dudas, todas estas cosas colaboran con este desorden, colaboran con este griterío, con esta desorbitación, esta falta de brújula que vivimos en el país y que, repito, el ámbito jurídico no escapa. Y para terminar, todo el sistema de justicia tampoco escapa a esta desorbitación. A las 00 horas del 1 de julio del año 2020 entró en vigencia el Código Procesal Penal del año 2004 en Lima Centro y Lima Sur, con lo cual se completaban los 34 distritos judiciales. Pareciera que solamente faltarían 2. En realidad, entre esos 2 suman casi la mitad de la carga de procesos penales en el país. Lo curioso es que esto que era tan anhelado, esto que tanto se esperaba, tener un sistema acusatorio, ahora sí, completo en todo el país, pasó inadvertido. Alguien podría decirme, seguido es por cuestiones de la pandemia. Puede ser un paliativo. Sin embargo, se hizo y resultó tan inadvertido que recién posteriormente, el día 2, han habido algunas reacciones, han habido algunos comunicados diciendo, pero en una reunión que tuvimos, se acordó que se extendiera hasta el 31 de mayo del año 2021. Muy tarde. Ya entró en vigencia, sin que se haya establecido el presupuesto para ello, sin que se hayan creado las nuevas plazas, sin que tampoco se haya adecuado la infraestructura. Además, más allá de todo ello, el Código Procesal Penal del año 2004 nació con un espíritu. El sistema acusatorio lo que busca es la garantía plena del procesado. Sin embargo, en el camino han habido una serie de modificaciones, como aquella que extiende la prisión preventiva originariamente pensada para 18 meses a 36 meses y con la posibilidad todavía de poderla extender durante un año más. Cuestiones así ya prácticamente determinan esto un desborde de lo que inicialmente era el espíritu de la norma. Es decir, cuando en Huaura se inicia en el año 2006 su implementación, era una norma con seguridad, con todas las modificaciones. Sobre todo cuando han atacado el corazón de la norma, entonces estamos hablando de una norma distinta y sobre todo donde hay una incertidumbre sobre cómo se va a aplicar en un distrito judicial como Lima Centro, que casi alcanza la mitad de todos los casos penales del país. Hacemos votos para que con criterio, para que con capacitación, para que con razonabilidad, con objetividad, profundidad, dejando de lado los apasionamientos políticos, podamos poco a poco ordenarnos y escapar de este pandemonio. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Muchísimas gracias, con su permiso.